Si has hecho clic en este video es porque, en algún punto de tu vida, te has hecho una pregunta muy incómoda. ¿Cómo cambio mi forma de pensar para lograr el éxito? ¿El éxito es realmente una opción o es una necesidad? ¿Es tan difícil como parece o simplemente aún no he entendido algo fundamental? Y quiero que lo tengas claro desde el primer segundo. No estás aquí por casualidad. Estás aquí porque sabes, aunque sea en silencio, que tu forma actual de pensar no te está llevando al lugar al que quieres llegar. Y eso no significa que no seas capaz. Significa que nadie nos enseñó lo más importante. Nos enseñaron a estudiar. Nos enseñaron a obedecer. Nos enseñaron a sobrevivir. Pero no nos enseñaron a pensar como personas exitosas. Y el éxito, escúchame bien, no comienza cuando ganas dinero, no comienza cuando te reconocen, no comienza cuando todo el mundo te aplaude, comienza el día que cambias tu estructura mental, porque el éxito no es primero externo, es primero interno. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso. No de frases motivacionales vacías, no de visualiza y todo llegará, sino del cambio real, profundo y estructural que transforma a una persona común en alguien extraordinario. Y antes de entrar en estrategias concretas, necesitamos desmantelar un error que casi todo el mundo comete. Hay una idea que nos vendieron desde pequeños, que el éxito es algo que se consigue, algo que se alcanza, algo que está fuera de nosotros, un coche, un salario, un cargo, un título. Y cuando esa es tu definición de éxito, tu mente empieza a operar desde la carencia, porque siempre estás persiguiendo algo que aún no tienes. Y vivir persiguiendo genera ansiedad, comparación, frustración. Por eso tantas personas, incluso cuando alcanzan metas, no se sienten realizadas. Porque el problema nunca fue la meta, fue la mentalidad con la que llegaron a ella. Aquí es donde casi nadie se detiene a reflexionar. El éxito externo sin éxito interno crea vacío, pero el éxito interno inevitablemente termina generando éxito externo. La pregunta correcta no es ¿cómo consigo más? La pregunta correcta es ¿en qué me tengo que convertir? Y aquí empieza el verdadero cambio. Porque lo que determina tu vida no es tu talento, no es tu suerte, no es tu entorno, es tu interpretación del entorno. Dos personas pueden tener el mismo problema. Una lo ve como excusa, la otra lo ve como entrenamiento. Dos personas pueden fracasar. Una abandona, la otra ajusta. La diferencia no está en lo que ocurre, está en cómo se piensa sobre lo que ocurre. Y esto es profundamente liberador, porque si el éxito dependiera solo de circunstancias externas, estaríamos condenados a esperar. Pero si depende de la estructura mental, entonces tienes poder. Y aquí viene algo que puede incomodar. La mayoría de las personas no fracasan por falta de capacidad, fracasan por falta de identidad. No se ven a sí mismas como personas exitosas, se ven como personas que intentan. Y tu identidad determina tu comportamiento. Si te identificas como alguien disciplinado, actúas disciplinadamente. Si te identificas como alguien que siempre abandona, tu cerebro buscará coherencia con eso. Tu mente siempre buscará confirmar la historia que te cuentas. Por eso cambiar tu forma de pensar no es repetir afirmaciones, es reescribir tu narrativa interna. Y ahora quiero que reflexiones conmigo. ¿Te hablas como alguien que va a lograr cosas grandes o como alguien que simplemente espera que algo cambie? El éxito no es un accidente, es una consecuencia. Y aquí es donde todo empieza a transformarse. Porque cuando entiendes que tu mente es el filtro a través del cual interpretas el mundo, comprendes algo enorme.
No necesitas más información, necesitas una nueva forma de interpretar la información que ya tienes. El éxito se vuelve difícil cuando intentas cambiar tus resultados sin cambiar tu mentalidad, pero se vuelve inevitable cuando primero cambias tu estructura mental. Y ahora que hemos desmontado el gran malentendido, vamos a entrar en el verdadero núcleo de este video, porque cambiar tu forma de pensar no es algo abstracto, es algo estructurado, tiene pilares, y si integras estos pilares, no solo cambiarás tus resultados, cambiarás quién eres. Y ahora sí, ya entendimos que el éxito no comienza afuera, comienza en la estructura mental. Pero cambiar la forma de pensar no es simplemente ser positivo, no es repetir frases frente al espejo, es reconstruir tus pilares internos. Y quiero que entiendas algo profundamente. La mente no se cambia con motivación, se cambia con conciencia y práctica. Por eso vamos a hablar de 5 pilares, 5 estructuras que cuando se integran, cambian quién eres, y cuando cambia quién eres, cambian tus resultados. 1. Responsabilidad radical. El momento en que dejas de culpar y empiezas a crear. Hay un punto de inflexión en toda persona que logra algo extraordinario. Y no es cuando consigue una oportunidad, es cuando deja de señalar hacia afuera. Mientras tu mente busque culpables, el sistema, la economía, tu pasado, otras personas, tu energía estará dispersa. Y una mente dispersa no construye nada sólido. La responsabilidad radical no significa castigarte, significa recuperar tu poder, porque cuando dices, esto es culpa de otros, estás diciendo implícitamente, no puedo hacer nada. Pero cuando dices, ¿qué parte de esto depende de mí? Algo cambia dentro. Y aquí es donde entra ese matiz espiritual del que hablábamos. Responsabilidad no es solo estrategia mental, es madurez de conciencia, es dejar de reaccionar y empezar a responder. 2 personas pueden vivir la misma circunstancia. Una se victimiza, la otra aprende, y la diferencia no está en lo que ocurrió, está en el nivel de conciencia con el que lo interpretaron. La pregunta poderosa es esta: ¿prefieres tener razón o tener resultados? Porque muchas veces mantener la narrativa de víctima nos da identidad, pero nos roba evolución. Y cuando asumes responsabilidad radical, ocurre algo sutil pero enorme. Dejas de sobrevivir y empiezas a crear. Y una vez que recuperas tu poder, aparece el segundo pilar, uno que cambia por completo la relación que tienes con el esfuerzo y la paciencia. 2. Mentalidad de proceso versus resultado. El secreto que elimina la ansiedad del éxito. La mayoría de personas se obsesionan con el resultado. ¿Cuánto ganaré? ¿Cuándo lo lograré? ¿Y si no funciona? Y esa obsesión genera presión constante. Pero aquí está la verdad incómoda. El resultado es consecuencia. El proceso es causa. Cuando tu mente se centra únicamente en el resultado, vive en el futuro. Y cuando vive en el futuro, pierde poder en el presente. El éxito real se construye en el ahora, en pequeñas acciones repetidas con intención. Y aquí aparece ese toque espiritual universal. El proceso es presencia. Cuando te comprometes con el proceso, dejas de actuar por ansiedad y empiezas a actuar por coherencia. No trabajas solo por dinero. Trabajas porque eso que haces está alineado con quien quieres convertirte. Y eso cambia la energía con la que actúas. La disciplina deja de ser castigo. Se convierte en respeto hacia tu propia visión. Las personas exitosas no son las que se obsesionan con llegar, son las que se enamoran del camino. Porque cuando disfrutas el proceso, el resultado deja de ser una amenaza. Se vuelve inevitable.
incluso con responsabilidad y enfoque en el proceso, hay algo que suele derribar a la mayoría, y ese algo tiene nombre: fracaso. 3. Tu relación con el fracaso. El filtro que determina si evolucionas o abandonas. El fracaso no destruye a las personas. Lo que las destruye es la interpretación del fracaso. Si tu mente interpreta un error como identidad, te paralizas. Soy un fracaso. Pero si lo interpreta como información, evolucionas. No funcionó así. Ajusto. Y aquí quiero que reflexiones algo muy profundo. El universo, la vida, la experiencia, como quieras llamarlo, no te castiga, te entrena. Cada dificultad es una expansión forzada. Cada caída es una invitación a fortalecer una parte interna que aún no estaba lista. Las personas exitosas no fracasan menos, interpretan diferente. Ven el error como entrenamiento invisible. Y cuando adoptas esa perspectiva, algo cambia. Dejas de temer al error. Y cuando dejas de temer, te atreves. Y cuando te atreves, creces. Pero incluso con esa mentalidad, hay un enemigo silencioso que pocos reconocen. Y no es externo, es interno. 4. Disciplina emocional. El arte de actuar incluso cuando no tienes ganas. La mayoría cree que el éxito depende de motivación, pero la motivación es inestable. La disciplina emocional es estabilidad. Es la capacidad de actuar correctamente incluso cuando tu estado interno no es perfecto. Y esto es más profundo de lo que parece, porque disciplina emocional no es reprimir emociones, es no dejar que ellas dirijan tu destino. Hay días de entusiasmo, hay días de duda, pero si solo actúas cuando te sientes bien, tu progreso será irregular. Las personas que logran grandes cosas han aprendido algo esencial. No negocian con su visión. Respetan su propósito incluso cuando su emoción fluctúa. Y aquí aparece de nuevo ese matiz espiritual sutil. La disciplina es un acto de coherencia interior. Es honrar la versión de ti que quieres construir. No es dureza, es compromiso consciente. Y cuando integras responsabilidad, proceso, resiliencia y disciplina emocional, solo queda un último pilar, el que define la magnitud de tu éxito. 5. Visión a largo plazo. Pensar en años mientras otros piensan en días. La mayoría vive reaccionando al presente inmediato. Las personas que construyen algo grande viven proyectando años hacia adelante, y no desde la fantasía, desde la claridad. Tener visión a largo plazo cambia tus decisiones diarias. Te vuelves menos impulsivo, más estratégico, más paciente. Y aquí está el punto clave. Cuando piensas a largo plazo, tu ego pierde fuerza, porque el ego quiere resultados inmediatos. La conciencia expandida entiende el ritmo natural de crecimiento. Todo lo que crece fuerte, crece lento. Un árbol no se construye en una semana, un carácter tampoco. Cuando desarrollas visión, empiezas a actuar con propósito. Y actuar con propósito es actuar alineado. Y cuando estás alineado, tu energía deja de estar fragmentada, se vuelve coherente. Y una mente coherente es una mente poderosa. Estos 5 pilares no son técnicas, son estructuras internas. Y cuando estas estructuras se integran, no solo cambias tu forma de pensar, cambias tu identidad. Y ahora que entiendes cómo se transforma la mente, surge una pregunta aún más profunda. ¿Es el éxito realmente una opción o es una responsabilidad hacia tu propia evolución? Y de eso vamos a hablar ahora.
Ya que hemos entendido los pilares mentales que transforman la identidad, surge una pregunta inevitable. ¿Buscar el éxito es una elección personal o es una responsabilidad hacia nosotros mismos? Porque aquí hay algo que muy pocas veces se dice. El verdadero fracaso no es no lograr grandes cosas. El verdadero fracaso es no desarrollar el potencial que llevas dentro. Y esto no tiene que ver con fama, no tiene que ver con riqueza, tiene que ver con evolución. Cada ser humano nace con capacidades latentes, con talentos sin explorar, con una versión más expandida de sí mismo esperando ser desarrollada. Cuando decides no crecer, no te estás protegiendo, te estás limitando. El éxito entendido correctamente no es acumulación, es expansión. No es competir con otros, es superarte a ti mismo. Y aquí es donde entra ese matiz espiritual universal del que hablamos al principio. La vida constantemente te invita a crecer, a atravesar incomodidades, a salir de la zona conocida, no para castigarte, sino para expandirte. Por eso muchas personas sienten una inquietud interna cuando se estancan. No es ansiedad sin sentido, es intuición diciéndote, hay más dentro de ti. Entonces, ¿es una opción? Sí, puedes elegir no hacerlo, pero cada vez que ignoras esa llamada interna, algo dentro se apaga un poco, y cada vez que respondes a esa llamada, algo dentro se fortalece. El éxito no es una obligación social, es una respuesta consciente a tu propia capacidad. Y cuando entiendes esto, dejas de perseguir éxito por validación. Empiezas a buscarlo por coherencia. Y para que entiendas que esto no es teoría bonita ni discurso inspirador, quiero mostrarte algo concreto. Personas reales, historias reales, seres humanos que partieron desde cero y cuya mayor transformación no fue externa, fue mental, como Oprah Winfrey. Oprah nació en pobreza extrema, sufrió abuso, discriminación, rechazo. Desde cualquier punto de vista externo, las probabilidades estaban en su contra, pero hubo algo que marcó la diferencia. No permitió que su pasado definiera su identidad. Podría haberse visto como víctima permanente. Podría haber usado su historia como excusa. En lugar de eso, reinterpretó su experiencia como fortaleza. Transformó el dolor en empatía, la dificultad en sensibilidad, la herida en propósito. Y esa mentalidad la llevó a construir uno de los imperios mediáticos más grandes del mundo. La lección aquí es profunda. No importa de dónde vienes, importa cómo decides interpretarlo. Tu historia puede ser ancla o puede ser impulso. O Michael Jordan. Hoy lo conocemos como uno de los mejores deportistas de la historia, pero fue rechazado en su propio instituto. No fue seleccionado para el equipo principal. Imagínate ese momento. Podría haber pensado, no soy suficiente. En lugar de eso pensó, aún no soy suficiente. Esa pequeña diferencia mental lo cambió todo. Convertía cada error en entrenamiento, cada derrota en motivación, cada crítica en combustible. Su éxito no nació del talento únicamente, nació de su relación con el fracaso. Y aquí está la enseñanza. La excelencia no es ausencia de caídas, es persistencia consciente. Y por último, te pondré el ejemplo de Arnold Schwarzenegger. Arnold llegó a Estados Unidos con acento marcado, sin contactos y sin dinero. Le dijeron que nunca triunfaría en Hollywood, que su físico era exagerado, que su voz no servía, que su nombre era imposible de pronunciar. Pero él tenía algo claro. Su identidad no dependía de la opinión externa. Ya se veía a sí mismo como exitoso antes de que el mundo lo reconociera.
Esa autoimagen interna fue más fuerte que cualquier obstáculo. Y cuando tu identidad es sólida, las circunstancias pierden poder. La lección es esta. Primero te construyes en tu mente, luego el mundo se adapta. Entonces la pregunta no es si puedes lograr éxito. La pregunta es si estás dispuesto a reconstruir la forma en la que te ves. Porque aquí llegamos a un punto decisivo. El éxito parece difícil porque exige transformación. Y la transformación incomoda. Tu mente está programada para la familiaridad. Prefiere lo conocido aunque sea limitado, antes que lo desconocido aunque sea expansivo. Por eso aparece el autosabotaje. Procrastinas, dudas, te distraes, no porque no quieras crecer, sino porque crecer implica dejar atrás versiones antiguas de ti, y eso genera resistencia. El éxito se vuelve difícil cuando intentas cambiar tus resultados sin cambiar tu identidad, pero se vuelve más simple cuando entiendes esto. No necesitas forzarte constantemente. Necesitas convertirte en la persona para la cual el éxito es natural. Y eso nos lleva al punto más importante de todo este video. El éxito no es un evento, es una identidad. No se trata de hacer cosas exitosas de vez en cuando. Se trata de pensar, actuar y decidir como alguien exitoso todos los días. Su secuencia real sería cambio de conciencia, cambio de identidad, cambio de comportamiento, cambio de resultados. La mayoría intenta invertir el orden. Quiere resultados para sentirse exitoso. Pero el orden correcto es el inverso. Primero te conviertes, luego recibes. Y cuando te conviertes, ya no actúas desde la ansiedad. Actúas desde la coherencia. Y cuando hay coherencia interna, la energía deja de estar fragmentada. Se alinea. Y una persona alineada es imparable. No porque no tenga obstáculos, sino porque no se contradice. Quiero que te quedes con esto. El éxito no es algo que se persigue desesperadamente. Es algo que se construye silenciosamente desde dentro. No empieza cuando el mundo te reconoce. Empieza cuando tú te reconoces capaz de más. Empieza cuando dejas de justificarte. Empieza cuando asumes responsabilidad. Empieza cuando decides que tu crecimiento es más importante que tu comodidad. Y ahora te hago una pregunta honesta. Si dentro de 5 años sigues exactamente igual que hoy, ¿te sentirías en paz? Si la respuesta es no, entonces ya sabes lo que tienes que hacer. No necesitas esperar el momento perfecto. Necesitas comenzar a reconstruir tu forma de pensar hoy. Porque cuando cambia tu mente, cambia tu identidad. Cuando cambia tu identidad, cambia tu vida. Y recuerda algo muy importante. El éxito no es para unos pocos elegidos. Es para quienes deciden evolucionar. Gracias por permitirme acompañarte en este viaje hacia tu propio centro. Explora los demás videos, pues cada uno es una llave diferente para abrir las puertas de tu libertad interior. Suscríbete, activa la campanita y camina con nosotros. Deja un comentario contándome qué parte de este viaje resonó más con tu conciencia. Me encantará leerte y acompañarte en tu evolución. Comparte este video con alguien que también esté buscando respuestas más profundas y necesite su momento. Recuerda que ahora es tu momento. Bienvenido a tu momento espiritual.